Día falta más entrar, ¿no? Sí, bueno, principalmente hoy día también se produce que hay mucha escasez de talento en materia de ciberseguridad. Es una materia que se vino a posicionar hace un par de años harto en el mercado, no solo nacional, sino que también en Latinoamérica. Y lamentablemente las mujeres no somos más del 11% de lo que representa el 100% de la fuerza laboral que hoy día se está dedicando a la ciberseguridad. Y cuando yo lo llevo a cuántas mujeres estamos liderando empresas de ciberseguridad, ya eso se traduce en un número que va en el borde del 4%. O sea, muy poquito. Entonces, pero también pasa, que lo comentábamos un poco, que las puertas ya están abiertas. Creo que el mercado es mucho más receptivo a tener a mujeres en estas materias, mujeres que incluso ni siquiera son ingenieras informáticas, ni tienen formación propia o de base de ingeniería. Pero pasa que las mujeres todavía no hemos sido capaces de apasionar a otras. Entonces, cuando uno trata de abrir las posibilidades para que mujeres se integren al mundo de la ciberseguridad, nos encontramos con que no hay mujeres que quieran hacer esto. Y eso ya viene desde la primera infancia, donde efectivamente aquí seguro van a comentar las compañeras y colegas que pocas mujeres estudian ingeniería, entonces nos sentimos más llevadas al área de la salud, educación, etcétera. Entonces, eso hace que cuando busquemos el potencial no lo encontremos. ¿Será que se genera, y lo planteo así, que cuando uno quiere acceder a esas carreras, uno ya de antemano dice, pues no, este es un mundo, puede ser muy, muy duro, muy rugoso, muy áspero, mejor que no? Les pregunto también a nuestras otras participantes, y volvemos ya contigo, Marisol Castillo, directora de Operaciones y Procesos Transversales de Telefónica Chile, y Fernanda Ramírez, y académica del Departamento de Ingeniería y Sistema UC. ¿Será eso que hay también, que las mujeres tenemos que saltar la brecha como vamos a seguir estos caminos? Ingeniería, esos mundos de tecnología, ¿cómo lo ven? Yo creo, Claudia, que tal como decía la Katy, eso era bien marcado antes. Yo creo que la situación cambió y las puertas ahora están abiertas. Hay que esperar que las generaciones vayan pasando, porque es muy fácil verlo en nuestras hijas, en las sobrinas, que esa separación o ese freno autoimpuesto prácticamente no se da. Y se limpia solo, sí, y se limpia desde la mujer y se limpia desde los niños también. O sea, es súper compartido, súper natural. Pero sí creo que en las generaciones nuestras, como la fuerza laboral de ahora, como nosotras tres, por ejemplo, sí vivimos en una época en donde fuimos menos mujeres. Yo estudié ingeniería comercial, yo no tomé la decisión dura de entrar a la carrera típica de hombre, sí. Y en el camino me fui insertando y por decisiones y a veces porque la vida te lleva a estar en terrenos laborales típicamente de hombres, pero es como que se dan las dos cosas. O sea, no fue una decisión mía, pero después la vida laboral me llevó, y las decisiones que fui tomando me tienen hoy día liderando un equipo que es típicamente de hombres. Claro. Sí. Ahora, es interesante, tú dices, las nuevas generaciones vienen más preparadas, está más pulido el ambiente. Están más abiertas. Más abiertas. Y quizás muchas de ustedes les pasó que, claro, uno finalmente se arriesgó, entró a ese mundo de hombres, pero uno es la que tuvo que cambiar para adecuarse, probablemente. No es que el espacio ya estaba adecuado. No sé cómo lo ves tú, Fernanda Ramírez, académica del Departamento de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Católica, especialista en brechas de género en educación. Sí, gracias. Muy interesante lo que han dicho acá mis compañeras. Yo creo que es cierto que en el fondo el cambio cultural que se tiene que dar no viene solamente de las niñas, sino también de los niños. Digamos, eso es súper cierto, tienen que ser como... En el fondo es toda la sociedad la que tiene que cambiar. Y es cierto que nosotras enfrentamos, yo creo que un mundo harto más masculinizado que tal vez el que existe ahora. Por ejemplo, yo soy profesora de la Escuela de Ingeniería del College en la Universidad Católica y soy exalumna de la Escuela de Ingeniería. Cuando yo entré éramos 10%. Ahora en Ingeniería en la Universidad Católica hay 35% de mujeres. Entonces, efectivamente, ellas están viviendo una experiencia distinta. Pero eso no quiere decir que las matemáticas no sigan relacionadas con el imaginario social como algo de hombres. Eso igual es un problema. Por ejemplo, en el CIMSE, que es la prueba que se le hace en el cuarto básico, a los niños se les pregunta si son o no son buenos para las matemáticas. Ellos creen que son buenos para las matemáticas. ¿Y a las niñas? Y las niñas que están así, 2 deviaciones estándares arriba, que es como que sacarte, no sé, 830 puntos, bueno, ahora la escala es con 1000, como sacarte como 970 puntos en la prueba, en la PAES, los niños responden en mayor proporción que son buenos para matemáticas que las niñas. Entonces son niñas que probablemente les va excelente en matemáticas, porque ese es un puntaje CIMSE muy alto. Entonces, y esto es en cuarto básico.
Entonces todavía, y esto es niños que están en el colegio, Todavía hay que saltar la barrera. Las niñas piensan que no son tan buenas para las matemáticas cuando sí lo son, y eso después repercute en qué campos eligen, porque saben que para ser ingeniera informática tenéis que saber matemática, o para ser civil, para ser astrónoma. Entonces yo creo que hasta hay un cambio cultural, pero todavía hay cosas que cuesta cambiar. Sí. Y al final, cuando las niñas ya tienen 18 años, nosotros nos vemos enfrentadas a elegir roles que reafirmen lo que somos, y dentro de eso nuestra propia feminidad, a veces elegimos roles que creemos que son más de las mujeres. Es importante ese punto. Caterina Canales, porque tú funcionas en un mundo, el mundo de la ciberseguridad, que quizás es puro prejuicio, pero yo me lo imagino súper masculino, y súper tecnológico y súper, más bien rudo en ese sentido, porque bueno, uno se enfrenta además a un mundo mucho más moderno que requiere además una velocidad muy amplia. ¿Cómo ha sido habitar ese espacio? Porque tú además fuiste exdirectora operacional de CISER del gobierno de Chile, del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo Yo creo que el mundo de la ciberseguridad, tengo la suerte de haber llegado también en una época donde estaba mucho más abierto, donde además empezaron a buscar mujeres que estuviesen relacionadas en este ámbito. Yo, al igual como comentaba aquí la Fe, yo tengo también una formación que no fue de origen haber dicho yo quiero estudiar ingeniería. O sea, estudié Derecho, estudié Administración Pública, justamente porque creía que no era buena para las matemáticas. Entonces, como que quiero estudiar algo que no tenga que ver con matemáticas. Pero cuando uno ve que los equipos de especialistas siguen siendo formados casi 100% por hombres, eso te da a entender de que, ¿pero por qué lo son? Lo son porque desde la primera infancia tenían mucho más curiosidad por el computador, por empezar a hacer las pruebas, porque trabajaron en robótica, porque se sienten más ligados, porque, no sé, parece que cuando uno tenía un computador en la casa era el computador que compartías con tu familia, entonces porque el acceso, claro, entonces como que uno más se queda jugando a las muñecas y ellos ya empiezan a experimentar más con los videojuegos, con las plataformas, tienen un sistema, pero igual como comentaban, yo creo que eso efectivamente es para nuestra generación, pero todavía me queda la duda yo tengo 2 hijas, entonces siento que también tengo la responsabilidad de transmitirles a ellas. ellas? No solo transmitirles, sino que porque entiendo que cuando ella quiere elegir una carrera, sigue eligiendo carreras tradicionales. Entonces siento que no estamos haciendo la pega de mostrarles que hay otros caminos que incluso te pueden llevar desde otras profesiones y que después se van potenciando con el tiempo y eso es mucho más virtuoso. Marisol Castillo, bueno, directora de Operaciones y Procesos Transversales Telefónica Chile, escucho eso y digo, a ver, ¿cuánto de nosotras, madres, amigas, hermanas, vamos haciéndonos conscientes que esto también va a ser generación tras generación y el avance del mundo? Pero una cosa es todo el empeño que le pongamos nosotras, pero ¿cuánto falta del empeño que el entorno hace para abrir las puertas? Porque hemos peleado por ganar esos espacios, pero a veces las brechas también son culturales, hay que ir abriéndolas sin enfrentarse, sino que ir además sumándose. ¿Cómo ves tú esa parte? Sí. A ver, hay una respuesta. Como sociedad, yo creo que como país se ha avanzado mucho, ¿cierto? Como lo que hemos comentado en estos minutos. Y creo que cada uno de los lugares en donde nos desenvolvemos tiene un rol clave. ¿Para qué decir los colegios, verdad? O sea, eso. Pero situémonos en lo nuestro, en el rol que podríamos tener nosotros, en los equipos que lideramos y en el rol que ejercemos hoy día. Si uno piensa en eso, yo solo llego a la conclusión que los lugares en donde trabajamos, sea una empresa pública, privada, la academia, lo que sea, tiene un rol clave. Y en eso, los que trabajamos ahí tenemos un rol importantísimo, porque pasamos muchas horas de nuestro día en ese entorno laboral, el que sea. Entonces, esa cultura que se vive ahí, los mensajes que se traspasan, las costumbres que hay, las prácticas que se implementan, son cruciales. Eso sí o sí te va a marcar. Claro. Entonces, ahí, hablando por Movistar en este caso, el rol que tiene es clave. Somos más de 3.000 empleados que estamos ahí todo el tiempo viviendo esa cultura, ese entorno, entonces es fundamental. Claro, ahí se lidera un cambio cultural. Es que se lidera sí o sí, ahí y en todos los lugares de trabajo. No sé, Fernanda, si lo mismo pasa en la academia, porque tenemos finalmente de alguna manera como espacios distintos donde funciona. ¿En la academia tú lo ves igual? O sea, yo creo que en el fondo conceptualizo el tema de STEM y de las mujeres en el liderazgo de STEM, que esto es como una cañería que ha tenido varias goteras. Entonces parten las niñas, como lo que dices tú, en preescolar, con exactamente las mismas habilidades para este tipo de
de ocupaciones, pero de a poco se van cayendo, se van saliendo, van goteando, y los hombres no, los hombres continúan. Entonces, después pasa que hay un grupo que sale y el otro se queda y por eso están tan sobre representados. ¿Y qué pasa? Que en la academia, por mucho tiempo, las escuelas de ingeniería han tenido muy pocas profes mujeres porque se titulaban pocas ingenieras, menos ingenieras hacían magíster, doctorado, y etcétera. Entonces se iba. Pero eso ha estado cambiando. Entonces, ciertamente hay más tiraje en el sistema, se dice, que es como que está entrando más aire, están entrando más estudiantes del pregrado, y eso debiera hacer que en el fondo, en el futuro, veamos más profesoras. Yo no tuve, por ejemplo, profesoras mujeres en la escuela de ingeniería. Mira. Mis profesoras mujeres eran de otras facultades. Solamente una en mi último año, en sexto. Y ahora vemos varias mujeres en la escuela de ingeniería. De hecho, nuestra decana, Loreto, es la primera decana mujer de la escuela. Entonces, yo creo que va a haber un cambio, un recambio. Y en ese sentido, yo creo que todas tenemos que tener conscientes que igual somos modelos a seguir de las que vienen. O sea, yo no creo que mis estudiantes sepan lo que para mí hubiese significado tener una profe mujer. Sí. Pero yo lo soy y en ese sentido igual estamos modelando. Entonces, yo creo que tener cuidado en el lenguaje y decir que no es que STEM no sea para las mujeres. STEM es para todos. Lo que pasa es que hasta ahora ha sido un espacio que ha sido masculinizado. Pero eso es una acción que uno puede también desactivar. Claro. Y hacerla más diverso. Entonces, Ahora, hay datos aquí, Fernanda, que son bien interesantes. Por ejemplo, la UNESCO dice que hay un 35% todavía de espacios donde a la mujer le cuesta mucho ingresar. Y yo creo que ahí, dices, pues sobre todo estudios superiores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Cómo se podría incentivar no solo el ingreso de mujeres a carreras STEM, sino que también el ingreso de mujeres, después que salgan, a seguir entrando en estos mundos y en estos espacios que pueden parecer más masculinos, pero que ya no lo son, Caterina? Bueno, yo particularmente tengo la suerte de pertenecer también a la primera comunidad de mujeres en ciberseguridad en Chile, un grupo que partió con un grupo de amigas que nos juntamos, que teníamos posiciones como de liderazgo y de pronto dijimos, bueno, hay que hacer algo y abramos esto. Nuestra comunidad al final se transformó en un grupo de WhatsApp al principio con 300 mujeres que estaban queriendo trabajar en ciberseguridad. Mira, un montón. Y eso genera que primero es una red de networking y después una red también que va creando los espacios. No sé si vayamos a poder lograr todos nuestros objetivos, pero para nosotros es fundamental que esto parte de la primera infancia. Que así como tenemos talleres de, no sé, patinaje, ballet, también tengamos de robótica para las niñas aplicada. Hoy día les es un tema mucho más interesante, les es mucho más familiar. Y otra cosa que también pasa es que en los colegios técnicos profesionales, donde además existe para nosotros una escasez de talentos y profesionales, podría ser una muy buena opción que también dentro de esto se incluyeran carreras que tengan que ver ya sea con programación, dicen que las mujeres son mucho mejores programadores que los hombres además, o bien habilidades que les permitan empezar a hacer carrera. Entonces, que no sigamos estudiando lo mismo, cocina, peluquería, secretariado dentro de los técnicos profesionales, sino que también veamos la visión de cómo queremos enfocar esto. Porque probablemente uno entra además pisando distinto, uno entra con más seguridad cuando tú ya has hecho, ¿no es cierto? Mira, entiendo que Teresa Gómez, CEO, nos está escuchando, que ha hecho Internet para Todos y ha sido muy interesante porque tiene que ver también con aportar ahí esa mirada femenina en ambientes que a lo mejor son culturalmente, porque estoy hablando de espacios rurales, culturalmente también ahí hay que botar fronteras. Entonces quería simplemente, porque sé que nos está escuchando, para hacerla partícipe de esta conversación. Sí, fíjate, efectivamente la diferencia en los géneros en la parte rural es mucho más evidente. Los jefes de las comunidades rurales son siempre hombres, no hay mujeres nunca. Y claro, yo he tenido yo viajo bastante para las zonas rurales y ves como cuando tú tratas de conversar con ellos la mirada baja, no tienden a no tener quizás esa confianza y prefieren efectivamente que sea un hombre el que les hable, ¿no? Increíble. Pero bueno, ha tocado también ir poco a poco, sí,
sí trabajando con ellos, sí respetando culturas y poner a un hombre al lado también para que vayan, pero efectivamente sin dejar de colocar nuestras posiciones o mi posición como mujer y que al final que se lidera el equipo, pero también tener ese granito de arena, que es lo que nosotros que comentábamos, que cada vez que también llegamos tratamos de que llevarle algún curso, una capacitación siempre a las mujeres del pueblo, ¿no? Y las mujeres son... Es increíble como en estos pueblos buscan ellas ayudarse a todas, y cuando arman un emprendimiento, pues ellas jalan a otras mujeres, ¿no? Y tú las ves cómo progresan juntas, cómo se ayudan juntas, y eso de verdad que me da mucha satisfacción, ¿no? Sí. Eso es por lo menos mi vivencia con las zonas rurales, donde la diferencia es más abismal, ¿no? Claro. Y no es como en las zonas urbanas. Sí, y se los pregunto a todas, porque hasta ahora en las discusiones cuando son políticas, las campañas, siempre es como el acceso de las mujeres y cuántas están en directorios, pero esa no es la gran mayoría. Quizás la gran mayoría de los que nos conocen, nos dice Teresa, en zonas rurales, en la academia, en la empresa, a ti que te toca entrar también en este mundo de la ciberseguridad, probablemente ahí también son muchos los otros rangos donde el acceso de la mujer tiene que permear, no solo en los grandes directorios probablemente, cómo se reparte, ¿no? ¿Cómo lo ves, Marisol? O sea, lo que dices tú, Claudia, es muy cierto. O sea, es una realidad que necesitamos tener más mujeres en cargos en directorios, en cargos de liderazgo, porque creo que nos complementamos mejor, no somos ni mejor ni peor, sino que por algo convivimos en un mundo, hombres y mujeres, y creo que así nos potenciamos. Pero creo que, así como lo comentaba antes, que nuestros lugares de trabajo tienen un rol clave, ese rol clave para mí se centra como en básicamente dos cosas. Primero, promover como esta cultura de corresponsabilidad, porque si no se promueve esto, esta igualdad o esta equidad no va a existir nunca, porque ¿qué va a pasar? Que es un poco lo que nos venía pasando hace unos años atrás a las mujeres. Nos daban el acceso, llegábamos, nos pedían igual, nos exigían igual que un hombre, que está perfecto eso, porque somos capaces de eso y más, pero seguíamos con toda la carga típica nuestra, que no necesariamente son hijos, podemos tener otras ocupaciones tan respetables si una mujer quiere o no ser mamá, pero podemos tener otras responsabilidades, cuidar a algún familiar enfermo, a otro sobrino, no sé, lo que sea. Cada uno tiene su vida personal, privada, que te exige también. Entonces creo que esa promoción de la corresponsabilidad es clave, porque sin eso no va a existir. Claro. Y lo otro es que estos lugares de trabajo, sean públicos, privados, la academia, todo en donde nos desenvolvamos, donde pasemos 8 horas por lo menos al día, tienen que dar el espacio para que no solo las mujeres lleguen a cargos de liderazgo, sino que se vayan insertando en lugares y en roles, en responsabilidades donde típicamente no estaban. Total. O sea, por ejemplo, nosotros en Movistar tenemos técnicas mujeres. El típico hombre que nosotros vemos, el técnico que va, repara, tenemos mujeres y que lo hacen igual de bien, pero se tiene que dar ese espacio, porque no todas tampoco, así como no todas queremos ser madres, no todas queremos ser líderes ni gerentes generales de una compañía. Totalmente. Entonces tiene que darse un espacio amplio. Exacto. El tiempo vuela, y yo sé que muchas de ustedes tienen que correr a algunas actividades, porque también las mujeres corremos mucho. Pero me gustaría que cada una, si puede, y te incluyo también, Teresa, desde sus ámbitos pueda decir, mira, esto hemos ganado, pero esto nos falta. Como para hacer lo positivo y lo negativo como un catastro, ¿no? Partimos contigo, Caterina Canales, que sé que es la que está más apurada. Siempre creo que hemos ganado mucho, hemos ganado respeto, hemos ganado el reconocimiento. Hoy día también es un posicionamiento que las mismas mujeres promovieron, pero que también ha sido muy aceptado. Que hoy día me toque liderar una empresa tan importante como Nivel 4, que naturalmente no tiene mujeres dentro de su equipo técnico o de especialista, no solo es un honor, o sea, eso lo hemos ganado. Nos ganamos el derecho a ser reconocidas y a ser promovidas dentro de estos cargos.
¿Qué nos falta? Nos falta que seamos nosotras capaces de motivar a más mujeres. Creo que nos transformamos en una fuente de inspiración para todos, sobrinas, primas, amigas, mostrar que tal vez esto, existe un poco el estigma de decir, es que voy a trabajar 7x24, es que a lo mejor voy a estar al lado de puros hombres. Todo eso, que es un poco este sesgo que uno tiene psicológicamente. Y autoimpuesto también, por supuesto, y el síndrome del impostor que comentaban es absolutamente irreal. En ciberseguridad es uno de los pocos campos en que las mujeres ganan el 13% más que los hombres por la oferta y la demanda. Entonces es un tema muy interesante, muy apasionante, pero ¿cómo transmitimos esta pasión que nos genera poder trabajar en estas instancias en el día a día? En un aspecto que es transversal absoluto. O sea, aquí se necesitan periodistas, sociólogos, abogados, ingenieros, técnicos. Y quizás también no se sabe, Caterina, tampoco se sabe que en ese mundo de la ciberseguridad se requerirían tantas expertices que no sean solo técnicas o solo... Claro. Piensa que el pilar de la ciberseguridad es la concientización. O sea, es que nosotros entendamos que somos ciudadanos digitales y que además podamos trabajar los riesgos en Internet. Claro. Y eso no lo va a hacer alguien que viene del mundo técnico, lo va a hacer alguien que viene de la academia, que tiene una habilidad blanda, que puede transmitir ideas, conocimientos, conceptos, de una manera de humanizar la ciberseguridad. Que no se entienda que son estos ceros y unos solamente y que son códigos que nadie más podría descifrar. Así es. Ya, entonces tú tienes una mirada positiva en realidad. Súper positiva. Creo que cada día vamos a ir avanzando mucho más, se van a ir abriendo los espacios. Nosotras mismas estamos trabajando dentro de la comunidad de mujeres en ciberseguridad por seguir abriendo los espacios. Caterina Canales, gerente general de Nivel 4, Cybersecurity y exdirectora operacional de CECIR del Gobierno de Chile. Marisol Castillo, tú en tu balance, es bueno siempre tenerlo porque ajusta, ¿no? Yo comparto con la Katy, yo creo que hemos avanzado mucho, nos ganamos el espacio, nos ganamos el respeto, nos ganamos la credibilidad, hemos demostrado que queremos, que podemos y eso yo creo que ya no está en duda y las nuevas generaciones lo vienen demostrando así con creces. Sí creo que lo que decía antes, ¿cierto? Cada institución, cada entidad tiene un rol clave, así como sociedad. Hay que trabajar mucho en eso. Pero a ti, perdona, como jefa y que lideras un equipo, sí. De pronto, porque esto no es, esto hay que sostenerlo, y los cambios, para sostener los cambios, hay que ponerle mucho empeño. ¿Te pasa todavía que te encuentras con murallas que hay que seguir bajando en reuniones quizás con otros ejecutivos frente a cómo se le dieran los equipos y cosas así? No, la verdad es que no. Están todos súper alineados está ya. Alineado, está natural, es natural, no me pasa. Lo que sí creo, y comparto con la Katy, que nosotros tenemos un rol, las mujeres que hoy día lideramos, equipos grandes, pequeños, da lo mismo. Creo que tenemos que seguir como encantando y motivando al resto de las mujeres. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos algo, yo creo como ser humano, pero más marcado en las mujeres, esta como necesidad de ser perfectas, en verdad. Es típico el concepto que cuando se publica un cargo, como que buscamos cumplirlo todo. No se trata de mentir cuando uno dice un hombre es más jugado y se atreve y postula. Yo creo que es más marcado en las mujeres esta perfección, esto de querer saberlo todo, de no equivocarnos. Y yo creo que cuando las mujeres, el ser humano en general, pero cuando las mujeres superamos esa valla de no tener miedo a reconocer que no lo sabemos, a preguntar porque no lo conocemos y a naturalizar que es obvio que no lo podemos saber todo y que nadie espera que lo sepamos todo, yo creo que ahí nos permitimos fluir y sale lo mejor que podemos tener. Palabras muy de nosotras, fluir, ¿no? Y que tiene que ver creo, con... Claudia, que eso pasa. Cuando derribamos esa barrera y perdemos el miedo a preguntar, a decir no lo sé, sabes que lo averiguo y te cuento, que es tan normal, uno se lo escucha a otra persona y que es tan honesto, ¿no? Es tan honesto. Sí. Fernanda Ramírez, académica, porque tú funcionas mucho desde allí, Departamento de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Católica. Voy repitiendo porque muchos se van uniendo a la conversación en distintos momentos. Especialista en brechas de género en educación. ¿Cómo lo ves tú en ese ajuste, no? Sí, como el balance, bueno, yo creo que lo que hemos ganado es que es difícil ahora encontrarse con alguien que te diga a la cara que las mujeres no son buenas para las matemáticas, o no son buenas para STEM, o no son buenas para liderar. Entonces hay una batalla cultural que yo creo que las que vinieron antes de nosotros, o sea, nos paramos en nombres de gigantas, han ganado, y ahí hay que afirmarse. Pero yo creo que hay desafíos importantes. Yo creo que parte de nuestra experiencia, lo que nosotros hemos contado,
tiene que ver con que hay una intersección entre cómo las mujeres experimentan STEM y su nivel socioeconómico. Entonces, la brecha de género en el nivel socioeconómico alto se ha reducido un montón. Ahora, en educación, por cada 2 hombres que entran en STEM, entra una mujer. Y eso es lo que nosotros hemos relatado. Como, oye, está más o menos bien, o sea, es un poquito, pero no es tanto, ¿cierto? Entonces, y eso está bien. Yo creo que en los ambientes que tal vez nosotros no estamos viendo, pero el nivel socioeconómico bajo, cada 7 hombres que entra una mujer. Entonces, la brecha de género en STEM todavía sigue siendo muy grande. O sea, hay un desafío activo. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo se arregla eso? Por supuesto, yo lo voy a pensar que desde la educación, porque es lo que hago, ¿no? Entonces, los profesores tienen una tremenda influencia, los cuidadores, también la sociedad. Pero en el fondo, yo sí pienso que si nosotros no somos activos en esto, solamente con la inercia que hemos venido mejorando, no va a cambiar completamente. El Ministerio de Educación, primera vez este año, hay algunos cupos especiales para que mujeres se interesen en estas carreras. O sea, hay cosas que se están haciendo, pero yo creo que hay que ser súper activos. Y en eso, aparte de nosotros esforzarnos en que hacer estas cosas más atractivas, los hombres tienen que saber dar espacio. Porque yo creo que hay ambientes, hay empresas, por ejemplo, Telefónica, una empresa súper grande y como innovadora internacional, y tienen seguramente mejores prácticas. Una cultura instalada. Pero una cultura instalada que tiene que ser súper como innovadora y que aprecian el talento más y la diversidad de las personas. Pero hay otros espacios en Chile, que sigue siendo un país a veces conservador en algunas cosas, o simplemente somos como medio tradicionales a veces, en que no se dan cuenta. O sea, si tú le preguntas, todos mis colegas y todo, por supuesto, como sí, y no solamente en la universidad, los trabajos anteriores, las mujeres son un gran aporte y todo. Pero a la hora de los que hubo, a veces las cosas hay que intencionarlas. Sí, exactamente, entonces, en el cotidiano. No sé si todavía Teresa Gómez sigue conectada, porque quiero también preguntarle a ella, que ha liderado este proyecto Internet para Todos en zonas rurales, que creo que es re importante por el tema de la ley. ¿Sabes qué? Te lo quería preguntar, me imagino, cuando tú llegas a lugares más alejados, donde las posibilidades de acceder a modernidad son más difíciles, también cuando tú le llevas conexión, le llevas libertad, me imagino, ¿no? Que también es algo súper importante para cortar las brechas de género, porque es algo psicológico también lo que provoca ese acceso a comunicarse. ¿Es así? Sí, mira, sí, ese es un compromiso que tiene Internet para Todos y tengo desde mi mismo ámbito de acción, es que efectivamente estás abriendo una puerta a nuevas oportunidades, empoderamiento, que estas mujeres también sepan que tienen en sus manos el potencial de poder crecer, de desarrollar, de cuidar a sus hijos y al mismo tiempo darles de comer, porque a veces son mamás que están solas, ¿no? Pero que la digitalización les alcanza esas oportunidades de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y por eso es que decimos que, bueno, que tenemos que transformar, o estamos transformando la vida de las personas y generando esta inclusión o esta equidad de género también, ¿no? De la misma manera. Y yo, para aportar un poquito aquí lo que dijeron mis compañeras, estoy totalmente de acuerdo que sí, que lo que hemos ganado es que tenemos nuevas oportunidades. Estas oportunidades se están reflejando en que hay mucho más mujeres en posiciones de liderazgo y lo que falta por hacer, también estoy muy de acuerdo, que tiene que ver que tenemos que nosotros ser roles o funcionar como ejemplos de esta experiencia que hemos tenido, pero y tenemos que ir a los colegios a contar nuestras experiencias, porque desde ahí es que se generan estos cambios en la mentalidad de las niñas, de que sí se puede, claro, de que sí tienen aptitudes para convertirse en mujeres técnicas, y también desde nuestro rango de acción. También digo que cuando nosotros estamos buscando gente para nuestros equipos, también tenemos que ver cómo hacemos esos llamados, porque el otro día lo comentaba, de que a veces las mujeres somos más estrictas cuando leemos los requerimientos, sí, de un puesto, y podemos nosotros estar sesgando automáticamente que estas mujeres se postulen para esos cargos. Entonces tenemos también que aportar un poquito en cómo se escriben esas job offers, y por otro lado también te podría comentar que las compañías y nosotros también mismos dentro de nuestro rango de acción deberíamos trabajar en políticas que
también hagan que los hombres sean corresponsales de esta, que es lo que decía Marisol, ¿no? Claro, la porque efectivamente, nosotros, por ejemplo, ya empezamos de algo tan chiquitico como que a las mujeres cuando dan a luz les dan más tiempo, pero a los hombres les dan 1 semana, 2 semanas. Entonces tú dices, ¿y cómo ellos te van a ayudar? Pues entonces queda la mujer como la responsable. Total. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso también pero sí, el rol de ejemplo, el rol de modelador que tenemos efectivamente es un compromiso que de nosotras mismas, ¿no? Voló el tiempo, chicas. Esta es una conversación larguísima que podríamos tener una larga conversación. Queremos agradecerles de parte de nombre de Radio Pauta, de Movistar, por abrir esta conversación fundamental, creo yo, para seguir abriendo los caminos, seguir haciendo conciencia. Teresa Gómez, a la distancia, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Caterina Canales, Marisol Castillo, Fernanda Ramírez, un gustazo y muy agradecida. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias. En nombre de Movistar y Radio Pauta, les agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a un próximo encuentro.